Hola, y bienvenido al podcast. Esto es Historias de la Dark Web. Te traigo un breve resumen de las historias contadas por Jack Rhysider en español. Puedes encontrar las versiones completas, en inglés, en su programa Darknet Diaries. En este episodio, viajamos a mayo de 2017, cuando el mundo fue golpeado por el ciberataque global de WannaCry, un ransomware sin precedentes que paralizó sistemas en más de 180 países, afectando desde hospitales hasta grandes corporaciones. El episodio tiene dos partes. En la primera, hacemos un resumen de esta interesante historia. Y en la segunda parte, nos enfocamos en todo lo que respecta a los pagos solicitados en Bitcoin y otros detalles técnicos sobre la propagación y el final del ransomware. A continuación, nuestro anfitrión principal Johnny Satz y su compañera Liana te contarán más de esta muy interesante historia. Vamos, te dejo con el pod. Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante, que parece ficción, pero es muy real. Sacada de una entrevista detallada. Es sobre un joven investigador de ciberseguridad. Al principio lo conocían como MalwareTech, nada más. Vivía en Devon, en el Reino Unido, y le gustaba surfear. Un tipo normal, digamos. Exacto. Y nuestra misión hoy es, desentrañar cómo este chico frenó, casi sin querer, uno de los peores ataques de ransomware que hemos visto, el WannaCry. Ajá. Pero la cosa no termina ahí. Esa misma fama inesperada lo llevó a enfrentarse con su propio pasado. Una historia con muchos giros. Muchísimos. Heroísmo accidental, luego problemas con la prensa, un arresto del FBI. Exacto, y una batalla legal súper compleja. Vamos a analizar todo eso. Perfecto. Empecemos por el principio. Mayo de 2017. ¿Recuerdas el caos de WannaCry? Uf, ¿cómo olvidarlo? Un ransomware basado en Eternal Blue, ¿no? Esa herramienta de la NSA que se había filtrado. Exacto. Y se sospechaba fuertemente de Corea del Norte detrás del ataque. Estaba haciendo estragos, sobre todo en el sistema de salud británico, los hospitales. Sí, fue terrible. Y lo peligroso era cómo se propagaba, como un gusano. Iba de computadora en computadora sin que nadie hiciera nada, sin hacer clic en un link ni nada. Terriblemente efectivo. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, MalwareTech. Así es. Él estaba, como muchos otros investigadores, analizando el código del malware para entender cómo funcionaba, cómo detenerlo. Y encontró algo. Curioso, ¿no? Sí, encontró un nombre de dominio larguísimo, como sin sentido aparente, que el malware intentaba contactar. Y, vio que no estaba registrado. ¿Y qué pensó? Pues su primera idea fue, quizás esto es un servidor de comando y control. O sea, el lugar desde donde los atacantes controlaban el malware. Lógico. Y pensó, por si acaso, voy a registrarlo. Le costó, creo, unos $10, una cosa así. Una medida para, monitorizarlo. Una decisión pequeña con un impacto enorme. Porque resultó ser un servidor clave. No exactamente un servidor de comando y control, sino algo mucho más inesperado. Era, fíjate, un interruptor de apagado. Un kill switch. Un kill switch. Integrado por los propios creadores. Precisamente. El malware estaba programado para chequear si ese dominio existía, si estaba activo en Internet. Si la respuesta era sí, si el dominio estaba vivo, el malware simplemente dejaba de propagarse. Increíble. O sea que al registrarlo, MalwareTech activó ese freno de emergencia. Sin darse cuenta en el momento, detuvo la infección a nivel mundial. Fue una casualidad monumental. Una casualidad que lo convirtió en héroe anónimo por un momento. Pero eso no duró mucho, ¿verdad? No, para nada. Él empezó a compartir análisis técnicos, métricas del tráfico que llegaba a ese dominio que había registrado, información valiosa para la comunidad de seguridad. Y eso lo puso en el radar de los medios. Exacto. Medios como el Daily Telegraph, el Daily Mail, empezaron a investigar quién era MalwareTech. Y lo encontraron. Publicaron su nombre real,
Marcus Hutchins, fotos suyas, hasta la dirección de la casa de sus padres. ¡Qué barbaridad! Debió ser terrible para él. Uf, devastador. Él valoraba muchísimo su anonimato. Era parte de su identidad como investigador. Pasar de eso a ser una figura pública de la noche a la mañana, con periodistas en la puerta, fue un golpe muy, muy duro. Sobre todo siendo una persona más bien introvertida. Claro, me imagino la ansiedad. Y la ironía es que la historia no acaba ahí. Pasan unos meses, ¿no? Agosto de 2017. Sí, meses después. Hutchins viaja a Las Vegas para ir a la DEF CON, la conferencia de hackers más famosa del mundo. Donde seguramente lo recibieron como una estrella de rock después de lo de WannaCry. Casi. Fue aclamado, dio charlas, pero al irse, en el aeropuerto, cuando estaba por tomar el vuelo de vuelta al Reino Unido, ¿Qué pasó? lo arresta el FBI. Así, de repente. ¿El FBI? Pero, ¿por qué? ¿Tenía que ver con WannaCry? No, nada que ver. Y esa fue la gran sorpresa. El arresto era por algo completamente distinto. Algo de su pasado. Allí es donde la trama se complica aún más. ¿Qué salió a la luz? Pues lo interrogaron sobre un malware llamado Cronos, un troyano bancario. Cronos. ¿Y qué tenía que ver él con eso? Según lo que él contó en la entrevista, admitió haber participado en el desarrollo de Cronos. Pero años atrás, cuando era muy joven, un adolescente, tenía unos 19 años. Un adolescente metido en la creación de malware bancario. Eso es fuerte. Sí, y él explicó que se sintió presionado, que empezó a colaborar con alguien y que luego esa persona lo amenazó con exponerlo si no seguía manteniendo y actualizando el código. Una situación muy complicada para un chico de esa edad. Entiendo. Una decisión del pasado que vuelve para atormentarlo. Y eso lo mete en un lío legal enorme en Estados Unidos. ¡Enorme! Porque además el sistema legal estadounidense es complejo. No hay un delito federal que sea, crear malware. No existe como tal. Entonces, ¿de qué lo acusaron formalmente? Tuvieron que usar cargos indirectos. Lo acusaron de conspiración para cometer escuchas ilegales y conspiración para cometer hacking. Escuchas ilegales. ¿Por qué? Porque argumentaban que Cronos funcionaba como un keylogger, o sea, un programa que graba todo lo que escribes en el teclado de una computadora infectada, contraseñas, datos bancarios, todo. Ya veo. Y eso lo dejó atrapado allá, ¿no? Totalmente. Quedó varado en Estados Unidos. No podía salir del país, le retiraron el pasaporte. Y tampoco podía trabajar legalmente mientras durara el proceso. Imagínate el estrés. Una batalla legal larguísima y muy desgastante. ¿Y cómo se defendió? Porque imagino que los costos legales serían altísimos. Tuvo suerte en eso. Consiguió abogados de muy alto nivel, muy reconocidos, que decidieron tomar su caso pro bono, o sea, sin cobrarle. Vieron la complejidad del caso, su historia. Eso es una gran ayuda. Pero aún así el proceso fue largo. Larguísimo. Casi 2 años. Conmociones legales, audiencias, un desgaste psicológico brutal. Él mismo cuenta que el estrés era constante, insoportable. Al final, después de todo ese tiempo, decidió declararse culpable de 2 de los cargos. Supongo que para terminar con la incertidumbre. Una decisión difícil. ¿Esperaba ir a prisión? Probablemente sí. Pero aquí viene otro giro inesperado. El último. A ver. En la sentencia, el juez federal lo escucha a la fiscalía, a la defensa, y decide condenarlo a tiempo cumplido. ¿Tiempo cumplido? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que consideró que el tiempo que ya había pasado bajo fianza, con todas las restricciones, sin poder salir del país, sin poder trabajar, sumado al estrés inmenso del proceso, ya era castigo suficiente. No iría a prisión. Quedaba libre. Vaya, eso es bastante inusual, ¿no? ¿Qué argumentos dio el juez? Fue muy interesante. El juez mencionó varios factores clave. Primero, reconoció explícitamente el papel fundamental y positivo que Hutchins había jugado al detener WannaCry. Dijo que había salvado al mundo de un daño mucho mayor. O sea, su heroísmo accidental sí pesó. Definitivamente. También mencionó las muchísimas cartas de apoyo que recibió de gente muy importante en el mundo de la ciberseguridad, gente que avalaba su trabajo actual y su carácter. La comunidad lo respaldó. Sí,
Y el juez vio una rehabilitación evidente. Vio que era una persona diferente al adolescente que había cometido errores años atrás. Y además, señaló que la fiscalía en realidad no había presentado pruebas concretas del daño real causado por Cronos durante el tiempo que Hutchins estuvo involucrado. O sea, no pudieron demostrar un impacto tangible de sus acciones pasadas. Exacto. Así que el juez básicamente concluyó que mandarlo a la cárcel en ese punto no aportaría nada positivo, ni para él ni para la sociedad, que era mejor que siguiera usando sus habilidades para el bien. ¡Qué historia! Es increíble la ironía, ¿no? El mismo evento, WannaCry, que le quitó el anonimato y le trajo tantos problemas, terminó siendo paradójicamente un factor clave para que no fuera a la cárcel por lo de Cronos. Una vuelta de tuerca tras otra. Totalmente. Y aunque legalmente el caso está cerrado, Hutchins dice que la experiencia fue tan traumática, el estrés tan grande, que quizá fue peor que haber pasado un tiempo corto en prisión. Le dejó una marca mental, una sensación de que algo sigue ahí, pendiente en su cabeza. Es que te deja pensando, ¿no? En estas zonas grises de la ciberseguridad, tienes a alguien con habilidades técnicas enormes. Habilidades que se pueden usar para proteger o para atacar. Exacto. Y que cometió errores, sobre todo de joven. ¿Cómo juzgamos eso años después? ¿Dónde ponemos la línea? Sobre todo si la persona demuestra que cambió, que se reformó. Es una pregunta difícil. ¿Cómo equilibramos la justicia por acciones pasadas con el potencial futuro de una persona, especialmente en un campo tan vital como la ciberseguridad? No hay respuestas fáciles. Definitivamente, un tema complejo que da para mucho debate. ¡Wow! ¡Qué historia tan loca! Espero que la estés disfrutando. Si te interesa anunciar en el podcast, tienes los datos de contacto en las notas del episodio. Ahora continuamos con la segunda parte. ¡Vamos! Nuestra idea hoy es desgranar qué fue WannaCry, entender por qué su mecanismo de pago con Bitcoin fue, digamos, un fracaso bastante notorio. Sí, eso es crucial. Y cómo un descubrimiento inesperado logró detenerlo. Perfecto. Y para empezar, hay que entender de dónde salió esto, ¿no? El corazón del ataque fue un exploit Eternal Blue. Eternal Blue, sí, suena potente. Y lo era, desarrollado originalmente por la NSA en Estados Unidos. Pero la cosa es que se filtró. ¿Filtrado? ¿Cómo? Por un grupo conocido como los Shadow Brokers. Hay muchas sospechas, bastante fuertes, de que tenían vínculos con la inteligencia rusa. O sea, una herramienta de ciberespionaje estatal que termina en manos de otros. Exactamente. Y luego se cree que Corea del Norte tomó ese exploit Eternal Blue y construyó el ransomware WannaCry encima. ¿Con qué objetivo? ¿Dinero? Pues la hipótesis principal es que buscaban ganancias económicas. Sí, pedían rescate, al fin y al cabo. Pero hay detalles que hacen pensar que quizás lo liberaron por accidente. Accidente. Un ransomware de ese calibre. O quizás antes de que estuviera, digamos, completamente pulido. Porque tenía fallos importantes, sobre todo en la parte de los pagos, que es lo que vamos a ver. Claro. Y antes de llegar a los pagos, algo que lo hizo terrible fue cómo se propagaba, ¿no? Actuaba como un gusano. Esa es la palabra clave, gusano. Se movía solito de una computadora a otra sin que nadie hiciera nada. No necesitabas hacer clic en un correo sospechoso ni nada. Simplemente se contagiaba por la red. Correcto. Por eso la velocidad de expansión fue tan brutal. Afectó a cientos de miles de máquinas en muy poco tiempo en todo el mundo. Una escala masiva. Realmente aterrador. Y una vez que infectaba una máquina, ¿qué pasaba? Bueno, ahí venía la parte del ransomware clásico. Cifraba tus archivos, los volvía inaccesibles, fotos, documentos, todo, y te dejaba una nota pidiendo un rescate. Y aquí entra el Bitcoin. Aquí entra el Bitcoin. Exigían el pago en Bitcoin, generalmente unos $300 al cambio de ese momento, creo recordar. Que para la época, y dependiendo de dónde, podía ser bastante dinero. Sí, sí. Ahora, aquí es donde la implementación de WannaCry se pone interesantes, por decirlo suavemente. ¿Por qué? ¿Cómo debería funcionar idealmente un sistema de pago en ransomware? Idealmente,
Un ransomware bien hecho, digamos, genera una dirección de Bitcoin única para cada víctima. Ok. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque así los atacantes pueden rastrear exactamente quién pagó. Si tú, víctima A, pagas a tu dirección única A, ellos lo saben. Y teóricamente te envían la clave para descifrar tus archivos. Tiene lógica. Necesitas un sistema para confirmar el pago de cada individuo. ¿WannaCry hacía eso? Pues no. Para nada. Ahí estuvo el gran error. La falla garrafal. ¿Qué hicieron entonces? En lugar de direcciones únicas, WannaCry utilizaba un número muy limitado de direcciones de Bitcoin fijas. Creo que se identificaron solo unas 3. Espera, ¿me estás diciendo que usaron las mismas 3 direcciones de Bitcoin para todas las víctimas a nivel mundial? Exactamente eso. Miles y miles de computadoras infectadas en todo el planeta, todas mostrando las mismas 3 direcciones para enviar el rescate. Pero eso es increíblemente básico, casi torpe. Con la sofisticación del exploit de Eternal Blue debajo, ¿cómo pudieron fallar en algo tan fundamental como el sistema de pago? Es una de las grandes preguntas. ¿Pudo ser un error de programación, una decisión apresurada, quizá falta de experiencia específica en la parte de criptomonedas? No se sabe a ciencia cierta el porqué, pero el hecho es que fue un fallo de diseño fundamental. Y las consecuencias de ese fallo fueron... Pues directas y devastadoras para la efectividad del ransomware como negocio. Los atacantes podían ver que entraba dinero a esas 3 direcciones, claro. El blockchain de Bitcoin es público. Ajá, podían ver el total recaudado. Exacto. Pero no tenían forma humana de saber qué pago correspondía a qué víctima específica. Si llegaban 10 pagos de $300, ¿a quién le mandaban la clave? ¿A los 10? ¿A ninguno? Era un lío imposible de gestionar. O sea que incluso si alguien entraba en pánico y pagaba el rescate... Era prácticamente tirar el dinero a un pozo negro. No había ninguna garantía, de hecho era casi imposible que los atacantes pudieran identificar tu pago individualmente y enviarte la clave de descifrado correcta. Vaya, entonces el consejo de no pagar no era solo una cuestión de principios de no negociar con criminales. No, era también una cuestión técnica muy práctica. Los analistas de seguridad, las autoridades, todos se dieron cuenta rápido de este fallo. Y el mensaje fue unánime. No paguen, es inútil. No van a recuperar sus archivos pagando. Y eso debe haber limitado mucho las ganancias que esperaban obtener, ¿no? Drásticamente. Aunque hubo gente que pagó, la cantidad total recaudada fue relativamente baja comparada con la escala masiva del ataque. Se estima que recaudaron unos cientos de miles de dólares, que para un ataque global de esta magnitud es poco. Entonces WannaCry, por este error en la implementación del pago con Bitcoin, terminó siendo más un destructor de archivos masivo que un esquema de extorsión rentable. Exactamente. En la práctica se comportó más como un wiper, un malware que borra o inutiliza datos, pero con una nota de rescate que funcionalmente no llevaba a ninguna parte. Un acto de vandalismo digital a gran escala con una fachada de extorsión fallida. Increíble la cadena de eventos. Una herramienta de espionaje, filtrada, usada para un ataque masivo, pero con un sistema de pago tan defectuoso que casi lo invalida como ransomware. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? Hubo otro giro inesperado. Así es. Y aquí entra de nuevo Marcus Hutchins, MalwareTech. Como muchos investigadores, obtuvo una muestra del código de WannaCry para analizarla, para entender cómo funcionaba. Lo normal en ciberseguridad, supongo. Desarmar el bicho para ver qué hace. Exacto. Y mientras estaba revisando el código, se topó con algo curioso. Una cadena de texto muy larga que parecía un nombre de dominio web, terminado en .com. Pero era una secuencia como de letras y números sin sentido aparente. Un dominio extraño dentro del malware. ¿Qué pensó que era? Pues la primera sospecha lógica en estos casos es que podría ser la dirección de un servidor de comando y control, o CNC, el lugar desde donde los atacantes envían instrucciones al malware o reciben información. Ok, el cerebro de la operación, por así decirlo. Algo así. Entonces, hizo lo que haría cualquier investigador curioso. Fue a checar si ese dominio estaba registrado. Y resulta que no lo estaba. Estaba libre. Libre. Un dominio vinculado a un ataque global estaba sin registrar.
Sorprendente, ¿verdad? Así que pensó, bueno, lo registro yo. Costaba unos $10. Su idea era registrarlo para poder monitorear qué tipo de tráfico intentaba conectarse a él. Quizás podría obtener pistas sobre los atacantes o la infraestructura del malware. Una decisión lógica desde el punto de vista de la investigación. Registrarlo para escuchar. Correcto. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Ese dominio no era un servidor SEA en sí. Tenía una función completamente diferente y crucial. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Era un kill switch, un interruptor de apagado de emergencia, integrado en el propio código de WannaCry. ¿Un kill switch? ¿Los propios atacantes pusieron un botón de apagado en su malware? ¿Por qué harían eso? Bueno, a veces los desarrolladores de malware incluyen estos mecanismos por si pierden el control o para usarlo en entornos de prueba. La cosa es que WannaCry estaba programado para hacer una cosa muy específica antes de empezar a cifrar archivos y a propagarse a otras máquinas. ¿Qué cosa? Intentaba conectarse a ese dominio larguísimo y sin sentido. Si la conexión fallaba, es decir, si el dominio no estaba registrado y activo, entonces el malware seguía adelante con la infección. Ah, ok, si no responde, infecta. Pero si la conexión tenía éxito, si el dominio sí respondía porque alguien lo había registrado y estaba activo, el malware interpretaba eso como una señal para detenerse. Simplemente paraba en seco. No cifraba, no se propagaba más. No puede ser. O sea que MalwareSec, al registrar el dominio por $10 solo para investigarlo, activó accidentalmente el interruptor de apagado global de WannaCry, sin siquiera saberlo en el momento. Eso es. Es casi cómico. Una acción de investigación rutinaria que termina frenando una epidemia digital mundial. ¿Cómo se dio cuenta de lo que había hecho? La anécdota es genial. Él registró el dominio. Se fue a comer o a descansar, creo. Y empezó a haber un revuelo tremendo en Twitter y en las noticias. Otros investigadores estaban notando que la propagación de WannaCry estaba disminuyendo drásticamente y habían identificado que era porque ese dominio específico ahora estaba activo. ¿Se enteró por las redes sociales? Básicamente. Entonces fue a chequear el tráfico que estaba llegando al dominio que él ahora controlaba y vio una avalancha de conexiones de máquinas infectadas de todo el mundo. Ahí confirmó que su registro había sido el detonante del freno. Una casualidad monumental con un impacto global. Increíble. Vamos a recapitular porque es una historia con muchas vueltas. Tenemos un ciberataque masivo. Sí, basado en herramientas de espionaje de una agencia gubernamental. Que fue filtrado, posiblemente por otra potencia. Luego adaptado por un tercer país, Corea del Norte probablemente para ganar dinero. Ajá. Pero implementado con un sistema de pago Bitcoin tan defectuoso, solo 3 direcciones que hacía casi imposible cobrar los rescates de forma efectiva. Un fallo técnico clave en la monetización. Y finalmente, detenido casi por accidente, por un joven investigador de seguridad que registró un dominio extraño que encontró en el código, pensando que era para investigar, pero que en realidad era el kill switch del malware. Exacto. Esa es la secuencia increíble de WannaCry. Es un caso de estudio perfecto sobre muchas cosas a la vez. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, primero, la fragilidad de nuestra infraestructura digital. Cómo un solo exploit puede causar tanto daño tan rápido. Segundo, las consecuencias totalmente imprevistas que pueden tener las ciberarmas una vez que salen del control de sus creadores. Claro, Eternal Blue no fue diseñado para esto, pero terminó causando caos global. Y tercero, y esto conecta con nuestro foco en los pagos, cómo errores básicos de diseño o implementación fallar en algo tan crítico como asegurar que puedes identificar quién te paga, pueden cambiar radicalmente el curso y el impacto real de un ciberataque por muy sofisticado que sean otras partes. El diablo está en los detalles. Un error en la gestión de las direcciones Bitcoin y una casualidad con un dominio. Esos fueron los factores clave que frenaron WannaCry. Fundamentalmente sí. El kill switch detuvo la propagación y el fallo en los pagos limitó enormemente el incentivo económico y el daño final para muchas víctimas que de otro modo podrían haber pagado en vano. Y todo esto nos deja con una reflexión final, quizás un poco inquietante. A ver. Si WannaCry, con toda su potencia inicial, fue neutralizada por una combinación de errores de implementación,
particularmente en su sistema de pagos con Bitcoin, y un descubrimiento casi fortuito. ¿Cuántas otras amenazas digitales podrían estar ahora mismo circulando, activas, quizás con fallos similares o diferentes, cuya desactivación depende únicamente de que alguien, quizás por pura casualidad, tropiece con su talón de Aquiles oculto? Es una pregunta muy pertinente. Nos recuerda que en el mundo del cibercrimen y la ciberseguridad, a veces la diferencia entre un desastre global y un incidente contenido puede depender de factores inesperados, errores humanos o, como en este caso, una increíble dosis de suerte. Una nota para pensar. Fascinante la historia de WannaCry. Gracias por desgranarla con nosotros. Un placer. Siempre hay lecciones importantes en estos casos. Y hasta aquí el podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Cuéntame lo que te pareció más interesante. Te leo en los comentarios. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente Bitcoin.